Soy Alberto García Gómez para Radio Onda UER y me gustaría compartir con vosotros la experiencia del encuentro territorial que hemos tenido en Padova el pasado 8 a 10 de octubre, en el cual nos hemos encontrado cerca de 200 personas, miembros del Regnum Christi de toda Italia, para reflexionar bajo el lema Rincontriamoci, es decir, volvámonos a encontrar. Y ese volvernos a encontrar ha supuesto, por una parte, volver a reflexionar sobre el propio carisma del Regnum Christi, que consiste en hacer presente el misterio de Cristo en la sociedad, transformando las realidades temporales con el mensaje de Jesús, y por otro lado, reencontrarnos después de este periodo intenso de pandemia con mucho deseo de vernos, de compartir las propias experiencias. Y quizás los dos temas sobre los que ha girado el encuentro ha sido, por un lado, en cuál es la especificidad y el estilo de ser apóstol en el Regnum Christi, caracterizado por esa búsqueda de la acción más eficaz, en profundidad, en extensión, y de cómo atender a las necesidades más apremiantes de la Iglesia en el campo de la familia, en el campo del trabajo, en el campo de las relaciones sociales. Y junto con eso el recordar el nacimiento del Regnum Christi en el año 1968 y la evolución que ha ido teniendo en los últimos años hasta el momento presente, donde el Regnum Christi se configura como una federación, un ente canónico al cual pertenecen la Congregación de los Legionarios de Cristo, las consagradas del Regnum Christi y nosotros, laicos consagrados del Regnum Christi, al cual se asocian miembros fieles, asociados, que compartimos todos este mismo carisma en estilos de vida y en estados de vida diferentes. La experiencia de encontrarse de nuevo, de tener la oportunidad también de visualizar los distintos apostolados que se realizan actualmente en Italia, en el campo de la familia, en el campo de las misiones, en el campo de la educación, a través de el colegio y las dos universidades que el Regnum Christi tiene en Italia, pues ha sido siempre muy renovador, porque de alguna manera nos ayuda a reconocer el don que Dios nos ha dado, no solo a través del bautismo, sino a través de compartir este carisma. Yo decía antes, yo soy un laico consagrado del Regnum Christi, al interno de esta realidad del Regnum Christi, que conocí el Regnum Christi primero en el ECID, en los adolescentes, podríamos llamar, del Regnum Christi, que este año celebramos el 50 aniversario de la fundación del ECID. Bueno, pues yo llevo 42 años en el ECID, llevo 41 años en el Regnum Christi y 40 años, gracias a Dios, consagrado al Regnum Christi. Y además de trabajar como prodecano de la Facultad de Bioética de nuestro Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma y director de una cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos, participo en el Colegio Directivo Territorial de la Federación del Regnum Christi en Italia. Ha sido una experiencia de transformación también dentro del Regnum Christi, del modo de gobernar, el modo de dirigir las obras de apostolado, siempre con una cada vez mayor participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Esto es precisamente lo que estamos viviendo en estos días en Roma con el sínodo convocado por el Papa Francisco sobre el tema de la sinodalidad. Y el Papa hace una invitación y ha hecho una invitación precisamente a renovarnos como católicos, a generar espacios de diálogo entre la Iglesia, entre los sacerdotes y los laicos, en una Iglesia que quizás todavía en muchos países está muy clericalizada, que depende demasiado de los sacerdotes, que carga sobre ellos demasiado peso, y es una vez más un llamado a nosotros laicos a contribuir con nuestra participación activa
no simplemente a base de voluntarismo, no, sino ser conscientes de que este don que es la fe, que es el carisma también del Regnum Christi, lo hemos recibido todos y que lo podemos dar a los demás, que lo debemos dar a los demás porque el Señor nos ha dado esa vocación para ser apóstoles de su reino en el momento actual y para el futuro de la Iglesia.